Bueno, veamos el siguiente problema. Dice así, dos cuerpos están inicialmente en reposo y uno junto al otro sobre un piso sin fricción. Entonces esta raya aquí azul representa el piso, entonces están ahora sí cerca de la superficie terrestre. Y dice lo siguiente, una fuerza F siempre constante se aplica sobre uno de los cuerpos en la dirección mostrada en la figura. Entonces esa es la fuerza, vamos a asumir que es conocida. Y los cuerpos tienen masa M1 y M2 respectivamente. Entonces parten del reposo, tienen masa M1 y M2. Vamos a trabajar con letras ahora, pero asumiendo que tanto M1 y M2 son conocidas y que la fuerza F es conocida y va en esta dirección. Entonces escojamos primero un sistema de referencia. De esta manera, entonces escogemos, digamos que el cuerpo de masa M1, pues inicialmente está en 0, 0, ¿no? Este es nuestro eje X y nuestro cuerpo 2 parte un poquito más allá del punto 0, 0. Y ambos parten del reposo. Nos piden entonces calcular la aceleración de los cuerpos como función del tiempo y calcular la fuerza que cada objeto ejerce sobre el otro. Entonces, lo primero, las restricciones. ¿Qué va a suceder con este sistema en el futuro? Entonces, eso es lo que primero tenemos que mirar, ¿no? Entonces, ellos se van a mover en esta dirección. ¿Qué va a suceder? Que se van a mantener siempre sobre el eje X. ¿Esto qué implica? Entonces, antes de comenzar, vamos a hablar de la cinemática del asunto. Entonces, tenemos dos vectores de posición. El vector R1, que va a ser X1 de t en la dirección Y, más Y sub 1 de t en la dirección J. Y vamos a llamar R2 el vector X2 de t en dirección Y más Y2 de t en dirección J. R1 es el vector posición que corresponde al cuerpo 1 y R2 es el vector posición que corresponde al cuerpo 2. Entonces, para empezar, nuestras ecuaciones de restricción, Y sub 1 de t es igual siempre a 0, ¿no? Sabemos eso porque intuitivamente sabemos que si la fuerza F está aplicada en esta dirección, nuestro sistema se va a mover siempre en esta dirección. Además está el piso. El piso impide que no se caiga el sistema, que no haga así, que no vaya para abajo, etc., ¿no? Bueno, Y sub 2 igualmente de t igual a 0. ¿Esto qué implica? Esto implica que la velocidad del cuerpo 1 en la dirección Y sea también igual a 0. ¿Por qué? Porque la velocidad del cuerpo 1 en dirección Y es la derivada de Y1 con respecto al tiempo. Igualmente, B2Y es igual a 0. ¿Por qué? Porque si Y2 es siempre 0, su derivada es igual a 0. Esto nos lleva a que la aceleración del cuerpo 1 en Y sea igual a 0 y la aceleración del cuerpo 2 en Y también sea igual a 0. Bueno, hay otra restricción además de esta, de que Y1 y Y2 sean iguales a 0. Que la posición de relativa a siempre va a ser constante. Es decir, que como ellos están pegados inicialmente y la fuerza está sobre intuimos que van a estar siempre pegados. Entonces, como van a estar siempre pegados, ellos van a mantener una distancia entre ellos siempre constante. El problema no nos la da, pero nosotros vamos a asumirla de esta manera. Entonces, la distancia entre un cuerpo y el otro va a ser igual a d. Esto implica que X2 de t se puede obtener a través de X sub 1 de la siguiente manera. Si aquí ahora derivamos ambos lados de esta ecuación, vamos a obtener lo siguiente, que la velocidad del cuerpo 2 en X va a ser igual a la velocidad del cuerpo 1 en X, ¿no? Es tomando la derivada de aquí con respecto al tiempo, obtenemos esto. Recordando que d es una constante y su derivada se hará 0, ¿no? Ahora, en cuanto a la aceleración, si derivamos acá nuevamente, obtenemos que la aceleración del cuerpo 2 en X es igual a la aceleración del cuerpo 1 en X y a eso
lo vamos a llamar simplemente A. Bueno, ahora hagamos el análisis de fuerzas. Bueno, aquí tenemos nuestros dos cuerpos, tenemos el eje X, tenemos la fuerza que está actuando sobre el cuerpo de masa M1. He omitido el eje Y porque necesito aquí espacio para dibujar las fuerzas. Bueno, para empezar, ambos cuerpos están cerca de la superficie terrestre. Esto implica que sobre cada uno de ellos existe una fuerza gravitacional. De esta manera, ¿no? Entonces van en la dirección menos y esta es de magnitud M1G y esta es de magnitud M2G. Bueno, debido a eso, debido a que ellas van a estar restringidas a moverse por el eje X, es decir, Y es igual a 0, surge la fuerza normal en cada uno de los casos. De esta manera. Y vamos a llamarlas N1 y N2. Bueno, además de esas fuerzas que surgen a partir del contacto con el suelo, están las fuerzas entre los dos cuerpos, ¿no? Entonces, este cuerpo le ejerce una fuerza a este y este le ejerce una fuerza a este de la misma magnitud, pero en dirección contraria. Así de esta manera, ¿no? Entonces, este le ejerce a este una fuerza que llamamos F1,2 y este le ejerce a este una fuerza que llamamos F2,1. Elaboremos un diagrama aparte para cada uno de los cuerpos. Bueno, aquí tendríamos el diagrama para el cuerpo 1. Tenemos entonces la normal, la fuerza gravitacional, esta fuerza que es la fuerza externa y la fuerza que el cuerpo 2 le está ejerciendo al cuerpo 1. Bueno, a veces este dibujo lo pueden encontrar en los libros, no de esta manera, sino tomando este vector y poniéndolo, digamos, iniciando acá y hacia allá y poniendo este vector en esta dirección, ¿no? Pero aquí, digamos, se entiende que F va en la dirección Y, F2,1 pues va en la dirección menos Y, etc. Tenemos que recordar que aquí estamos haciendo el modelo de partícula puntual, es decir, todos los cuerpos, a pesar de que tengan dimensiones, pues vamos a decir que están concentrados en un punto. Bueno, antes de continuar, vamos a establecer la relación entre F1,2 y F2,1. Entonces, por la tercera ley de Newton, sucede esto, ¿no? F1,2, la fuerza que 1 le ejerce a 2, es igual a menos F2,1. Si postulamos que F1,2 es igual a un número F1,2 en dirección Y, entonces F2,1 es igual a menos F1,2 en dirección Y. Vamos a poner la fuerza F también en coordenadas. Entonces tendríamos lo siguiente, F es igual a un número F en dirección Y. Con respecto a la fuerza gravitacional, esta. Entonces vamos a llamar la fuerza gravitacional 1, que es la fuerza gravitacional sobre el cuerpo 1, y va a ser igual simplemente a menos mg en dirección J. Y finalmente la fuerza normal va a ser igual a n en dirección J. Entonces ya podemos comenzar a evaluar la segunda ley de Newton para este cuerpo. Entonces, para empezar, sabemos que hay una restricción, ¿no? La aceleración en Y de ambos cuerpos, del cuerpo 1 en Y, es igual a 0. Esto implica que la suma de fuerzas en la dirección Y para el cuerpo 1 sea igual a 0. Bueno, ¿y qué fuerzas tenemos en Y? Tenemos entonces N1 y tenemos menos M1G. Entonces tenemos N menos M1G igual a 0. Bueno, esto implica que N sea igual a M1G. Bueno, y ahora en X. En X asumimos que la aceleración era A, ¿no? Entonces, suma de fuerzas en la dirección X para el cuerpo 1 sería F menos F1,2. Recordemos acá, ¿no? Está por aquí. Bueno, y la segunda ley de Newton
¿qué nos dicen? Nos dicen que si nosotros dividimos esto entre la masa, eso es igual a la aceleración del cuerpo 1. Entonces vamos a dividir entre la masa 1. Y esto es igual a, recordemos que la aceleración en x del cuerpo 1 es igual a la aceleración en x del cuerpo 2, igual a. Bueno, pasando a multiplicar la m, obtenemos la siguiente ecuación. F menos F12 igual a M1 por A. Y en esta ecuación tenemos cuántas incógnitas. Entonces F no la dan, F12 es una incógnita y A también es una incógnita. Entonces ahora vamos a dibujar el diagrama para el cuerpo 2. Bueno, acá tenemos el diagrama para el cuerpo 2. Entonces tenemos la fuerza normal, 2. La fuerza hacia abajo gravitacional, que en este caso es M2 por G, no M1 como estaba acá. Y en X solamente vamos a tener esta fuerza de aquí, F12, que es la fuerza que el cuerpo 1 le ejerce al 2. Bueno, podemos escribir las fuerzas en términos de los vectores unitarios, ¿no? Entonces, F12 ya lo habíamos escrito, es simplemente el número F12 en dirección Y. La fuerza normal 2 sería el número N2 en dirección J. Y la fuerza gravitacional sería, vamos a llamar la fuerza gravitacional 2, menos M2 por G en dirección J. Bueno, el cuerpo 2 solo se mueve en la dirección X, por lo tanto, la aceleración del cuerpo 2 en Y es igual a 0. Esto implica que la suma de fuerzas en Y sea igual a 0. Pero la suma de fuerzas en Y es N2 menos M2G, eso es igual a 0. Por lo tanto, podemos calcular a través de esta ecuación N2, ¿no? N2 es igual a M2 por G. La aceleración en X del cuerpo 2 la llamamos A, ¿no? Y tenemos acá que la suma de fuerzas en la dirección X es igual simplemente a F12. Si dividimos esto entre la masa 2, obtenemos la aceleración. Entonces dividamos entre la masa 2 y así obtenemos la aceleración. De esta manera obtenemos una segunda ecuación, F12 igual a M2 por A. Bueno, de esta ecuación, ¿qué sabemos? Eso de aquí es una incógnita. Y A es otra incógnita. Pero tenemos una segunda ecuación, o una primera ecuación más bien del primer cuerpo, y tenemos esta ecuación que sería una segunda ecuación. Ambas ecuaciones tienen el mismo par de incógnitas y se pueden resolver. Bueno, aquí tenemos nuestras dos ecuaciones, ¿no? Entonces nuestras incógnitas son F12 y A, ¿no? Entonces, igual que en el problema anterior, entonces podemos incluir esta acá, ¿no? Sustituir. Entonces, sustituyendo esto acá, obtenemos F menos M2 por A igual a M1 por A. Y finalmente, entonces ¿a qué es igual? Entonces paso acá a sumar, me quedan M1 más M2 que multiplica a A, y luego paso a dividir, ¿no? Entonces finalmente nos queda F dividido entre M1 más M2. Y finalmente F12 es igual a M2 multiplicado por A. ¿Pero qué es A? Es todo esto de acá. Entonces sería F dividido entre M1 más M2. Bueno, vamos a hacer una recapitulación de todo lo que hemos hecho acá. Entonces tenemos sobre la superficie de la Tierra dos cuerpos que arrancan del reposo, arrancan juntos y hay una fuerza aplicada sobre uno de ellos.
Debido a que están sobre la superficie terrestre y este es el suelo, intuitivamente sabemos que este sistema se va a mover en esta dirección, en esta línea recta. He ahí nuestra primera restricción, ¿no? Es decir, y va a ser igual a 0 en ambos casos, ¿no? Este caso, y eso nos conduce a que las aceleraciones son iguales a 0 en esta dirección. Por lo tanto, la suma de fuerzas va a ser igual a 0 en esta dirección y las normales toman los valores de los pesos o de las fuerzas gravitacionales. La otra restricción es la siguiente. Este cuerpo, como arrancan ambos del reposo, este cuerpo está siempre junto a siempre está pegado y a la misma distancia, porque parten del reposo, ¿no? Si, por ejemplo, este partiera con cierta velocidad, pues inicialmente se despegan y no podríamos decir que el futuro fuese ese, ¿no? Pero debido a que las condiciones iniciales nos están diciendo que están en reposo inicialmente y están así juntos y una fuerza se aplica sobre siempre van a permanecer juntos. Eso conduce a que las aceleraciones de ambos sean la misma. Luego hacemos nuestros diagramas para cada uno de los cuerpos con las respectivas ecuaciones. Nos salen dos ecuaciones con dos incógnitas y finalmente las resolvemos. Con respecto a las fuerzas internas o las interacciones internas o las fuerzas que los cuerpos se ejercen uno sobre el otro, inicialmente no las sabíamos, las ignorábamos, pero al final la pudimos calcular. Realmente para calcular la aceleración no fue necesario saber esta fuerza. Asimismo, no fue necesario tampoco conocer la fuerza normal. Recordemos que la fuerza normal se hace a veces necesaria cuando existe fricción en la superficie de contacto. Entonces, como vemos, a pesar de que no conocemos las fuerzas internas y las fuerzas, que las superficies ofrecen, a pesar de eso podemos calcular cómo es la aceleración y por lo tanto cómo es el vector velocidad y el vector posición para cada uno de los cuerpos sin tener que saber esas informaciones y no las necesitamos en absoluto, ¿no? Pero sí en el camino o después o al final podemos calcular cómo eran.